Estamos listos una vez más para presentar una nueva edición de Juan Leca Presenta, trayendo invitados de diversas naciones y fomentando la cultura, el arte y lo que vienen haciendo ellos, el poder de alguna manera contribuir con los que gustan, en este caso de instrumentos. Ella es una dama, una maestra que pues tiene esa apertura para los instrumentos de viento, el caso de la flauta, y también un instrumento que ustedes van a conocer a lo largo del espacio. Estamos con Sonia Rabasa. ¿Cómo está, Sonia? Bienvenida. Hola, Juan, muchas gracias. Sonia García Rabasa es ella. ¿Cómo estás? Bienvenida al espacio, gracias por estar con nosotros. Ella, ¿cómo empieza, Sonia, todo esto de la flauta travesera, barroca, de pico? ¿Cómo van haciendo en ti desde pequeñita tu inclinación por los instrumentos, antes de tus estudios, obviamente, en el conservatorio? Te escuchamos. Bueno, lo primero, muchas gracias, Juan, por invitarme y darme voz en tu espacio. Y bueno, pues espero no enrollarme mucho. Mis inicios, como casi todos los casos de los músicos, pues nace en la familia. Una familia con un ambiente muy musical, donde mi padre cantaba, sobre todo una afición coral, cantaba, tocaba instrumentos, mis hermanos mayores ya tocaban también instrumentos, había guitarras en casa, había piano, estudió piano. Entonces, una cosa como muy natural, que yo no sé si empecé antes a cantar o a hablar. Una cosa ahí. Son los inicios. Y de ahí pues ya uno va eligiendo y de repente elige el instrumento pues que más le guste. A mí me gustaba la flauta. En principio la flauta que escuchaba, las del cole. Claro. Que es el flauta de pico, ¿no? Esa melodía, esa sonoridad. Pero eso me llevó a estudiar al final flauta travesera. Ajá. Es como mi instrumento en origen. Flauta travesera moderna, por supuesto, la que todo el mundo entiende de metal, la de las orquestas. Claro, sí. La normal. Pero bueno, esa flauta tiene un repertorio muy amplio. Cuando estudias en conservatorio, pues tienes que tocar desde piezas de barroco hasta romanticismo, cosas contemporáneas. Pero a mí especialmente me empezó a llamar la atención periodo barroco, sobre todo, toda la parte de Bach, sonatas de Bach, que tiene muchísimo para flauta, muy bonito, y empecé a ya encaminarme hacia la música antigua. Ajá. Y eso me lleva finalmente, pues como has comentado antes, a terminar especializándome en traveso barroco, que es el antepasado de la flauta travesera, pero en barroco, sin llaves, de madera, etcétera. Ajá. Más adelante vuelvo a mis inicios con la flauta de pico. Cuando de mayor me doy cuenta, aquí hago también una reivindicación, que era un instrumento de verdad real y que se estudiaba en conservatorios, porque como mucha gente, y aun siendo músico, no saben que es un instrumento serio, que no es un instrumento únicamente escolar, que de hecho es diferente el instrumento escolar al que luego se toca profesionalmente. Pues me lleva la flauta de pico. Y finalmente a este otro instrumento que has comentado un poco. Ese que lo vamos a ver luego. Que veremos, no desvelamos. Así es, qué interesante. Entonces, desde jovencita tenías esas actitudes por la música, por lo que se respiraba en casa, tanto con la voz, con instrumentos, papá, mamá, familia, tíos se reúnen ahí y están ahí con la música que está ahí latente. Como bien indicas, entonces fue en la época del colegio con la típica flauta de pico, de ahí te involucraste con tocar qué suena mejor o bien, o se involucra más la flauta, fueron los temas de Bach, y luego ya poco a poco ir descubriendo la música renacentista, barroca, y todo poco a poco el ir calando y lo que sería próximamente tu profesión, ¿no? Lo que seguirías, y hasta ahora, ¿no? Mira, ha pasado los años y sigues con esto y estar ahí de manera permanente. Ya tu trabajo ya como solista o dentro de una orquesta aparece ya a partir de qué época, no sé, cuéntanos un poquito. Pues si tengo que ser sincera, no hay un momento en que diga me quiero dedicar a esto. Uno lo lleva en paralelo y lo tiene tan natural que en mi casa, como he dicho, había gran afición, pero nadie se dedicaba profesionalmente. Todos tenían luego otras profesiones, estudiaban otras carreras y de esa manera lo tenía así natural. O sea, tampoco pensé que me voy a dedicar. Entonces, Manera paralela. Ajá.
Sí, los principios eran un poco la vida académica. Pues bueno, como parte de la vida académica, pues a lo mejor hay un concurso, te presentas al concurso de solista, tocas con la orquesta del conservatorio, tocas... Era un poco así, hasta que, Ya. bueno, te empiezas a juntar con compañeros sobre todo, que igual lo empiezan a tener más claro y que quieren formar grupo, quieren Eso. dedicarse más a ello y empiezas a abrir esa vía, pero todo muy natural. Creo que le pasa a mucha gente, pero en mi caso por lo menos fue así, ¿no? Un día me amanecí y dije, quiero ser músico, me voy a dedicar a esto, mi vida. No, la vida me va llevando y según me iban saliendo oportunidades o trabajos o cosas, las iba haciendo. Ya. ¿Tú llevas paralelamente como músico y qué oficio más tienes? Bueno, yo estudié en la universidad también biología. Ah, Estudié la carrera de biología, sí. Y, bueno, en principio pensaba que mi vida iba a ir más de la mano de la biología que de la música. claro. Porque, bueno, pues sabía cómo era el mundo de la música, que todos sabemos muy complicado, del arte en general. Vivir del arte es muy difícil, precioso y muy bonito, pero muy inestable, con situaciones muy precarias y Sí. pues difícil sobrevivir. Entonces, bueno, pues esto también muy común en muchas familias de estudia otra cosa por si acaso. Ah, Estudia otra llevarlo carrera en por si acaso. paralelo, ¿no? Sí. Claro, dos carreras. Porque tú Ujú. culminaste tus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, todo, o sea, culminaste todo de profesional Sí, en lo que sí, tú sí, haces, sí. claro, obviamente. Ujú. Y Sí, fueron en paralelo las a carreras. partir de cuándo fue ya tu idea de también en la parte musical, no solamente tocar los instrumentos, primero ya el barroco, la época renacentista, la flauta travesera, barroca, de pico, el tema de investigación, el llevar a fondo un poquito más, no solamente el tocar, sino investigar un poco la parte de historia, de dónde vienen estos instrumentos, el porqué de ellos, desde qué época se tocaba, de repente en Viena o en Italia, en Roma, y poco a poco el apogeo de estos instrumentos, ¿no? El siglo XVIII, XVII, XIX, y que poco a poco hasta que llega, y que es una música que, o instrumentos que quedan para siempre, perpetuos, porque hasta ahora seguimos escuchando música de Mozart o de Bach o Beethoven, o también de descubrir un poquito también compositores de Latinoamérica que por ahí aparecieron, estuvieron y de ahí desaparecieron porque nadie más le dio apertura, o un compositor español y que fue muy bueno en su época, pero no hay esa difusión, ¿no? Y tratar de investigar, buscar, o también de otras naciones, no solamente de España, de América, sino de otro sitio y que no es muy conocido, porque, pero hay que hacer de repente un homenaje, o suena bonito y la gente le va a llamar la atención. ¿Qué nos compartirías de ello? Sí, bueno, pues todo esto viene, como mucha gente, tienes luego muchas aficiones diversas. Claro, a mí la historia como disciplina también siempre me ha apasionado. Las cosas antiguas, pues de ir a visitar desde restos arqueológicos a un museo, a Claro, catedral antigua, todo esto, y claro, aplicado a la música, pues también, ¿no? Aparte de que esas sonoridades antiguas me gustaban, me gustaba lo que había detrás, la historia, eso, el recuperar cosas más desconocidas, cosas que no te enseñan en el conservatorio y eso. hay mucho más. En el conservatorio hay mucho, no quiero criticar que, por supuesto, la música es maravilloso, pero es que hay muchísimo más. Entonces, bueno, al adentrarte en estos instrumentos antiguos, pues ya profundizas un poco más, los propios profesores que te van guiando, pero luego ya por tu parte, yo terminé estudiando, bueno, un máster en musicología, y a partir de ahí, el Ah, máster me especialicé también en investigación ah, y realicé una investigación de archivos de cosas relacionadas pues, con los instrumentos que yo toco, que son instrumentos de viento. Entonces, en los grupos de ministriles, que se llaman así, a los instrumentistas que acompañaban las capillas, capillas de ajá. iglesias, capillas de, bueno, de palacio, demás, ¿no? Entonces, bueno, pues de hace tiempo ya me llamaba la atención, pero me puse más de lleno, ¿no? A raíz de realizar estos estudios e intentar recuperar con archivos, música. Tengo que decir que no he Ah. descubierto músicas muy inéditas, por desgracia, pero muy interesante. También muchas capillas allí en América Latina. Es muy interesante el periodo del barroco, que está todavía por descubrir, que
están ahora haciendo muchas cosas, pero muy interesante. Un trabajo de investigación, de creatividad, de innovación, el poder contribuir con toda esta música que nos llena, que es parte, ¿no? Que te hace sentir vibrar ahí, ¿no? Cuando estás ahí frente, ya sea en la iglesia, en la capilla o en un auditorio, en un teatro, ¿no? Que transmitas, ¿no? La idea es esa que transmitas esa, con, a la hora de soplar y transmitas esa emoción, ¿no? ¿Qué te parece si nos traes algo con la flauta, un pedacito de algo? ¿Qué flauta es la que tienes a la mano? Mira, sí, casualmente tengo aquí en mis manos un traveso barroco, ¿Ya? que es pues el bisabuelo de las flautas modernas que se ven en las orquestas. La única diferencia es, bueno, que está construido no en metal, sino en madera, y que no Madera. tiene ninguna llave. Las llaves se fueron incorporando pues ya en el siglo XIX. Se descubre un mecanismo que lo desarrolla Boehm y muchos instrumentos de viento llevan ese mecanismo con llaves que facilita tocar. Estos instrumentos se dejan usar porque al final son más difíciles. Sí, sí, sí. Tienen un sonido especial, pero son más difíciles de tocar. A ver, Y no voy a tocar nada así, unas notitas solo, que me claro. pilla aquí un poco a traición, pero para escuchar el sonido. ¿Se ha escuchado? Un Sí, poquito. a ver, Suena. un pedacito más, a ver, porque sí estaba lindo. Es que me pillas en blanco, no sé yo qué puedo tocar. Así sin partitura a los músicos nos haces, si estamos despistados, nos pillas. Y esta es la flauta traversa, ¿no? Sí, esta es flauta travesera. Es igual que el instrumento moderno, pues con la embocadura aquí, agujeros, pero no tiene ninguna llave, solo, bueno, una al final nada más. Claro. No Ah, tiene las llaves. ¿esta Todo de lo qué demás época es, es me madera. dices? Este modelo en concreto es del barroco, pero Barroco. ya desde la Edad Media había flautas similares. Bueno, la sección no cambia de cónica, cilíndrica, va cambiando un poco la construcción, Ujú. pero todas eran, pues, básicamente un tubo, un cilindro con agujeros y nada Claro. más. Hasta que en el siglo XIX, pues, empiezan a revolucionar la construcción de todos los Eso. instrumentos y empiezan a añadirles las llaves Las típicas que tienen llaves. Sí, 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 pues sí. las flautas, los oboes, los clarinetes, que es un mecanismo similar, que Claro, permite pues facilitar algunas posiciones que aquí son incómodas de tocar claro, claro. y da más potencia al instrumento también, para que las orquestas grandes pues suene, pero pierde color, ese timbre, esa madera, ese sonido más dulce. Así es. Estamos con Sonia García Rabasa, ella es músico, flautista, y además va también a traernos un instrumento que es antiguo, que se tocaba en Italia y que nos va a compartir un ratito más. Has colaborado como intérprete, Sonia, en diversas colaboraciones en grupos, orquestas, presentándose en prestigiosos escenarios allá en España, como el Auditorio Nacional de Madrid, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Teatro Monumental de Madrid, el Ateneo, la Fundación de Juan March, la Sociedad General de Autores y Editores, y un montón de lugares de prestigio allá en España, en donde has tenido la oportunidad, tanto como solista y también como parte después de un grupo. Y cuéntanos alguna experiencia, algo que quieras compartir, de repente en determinado lugar, hubo un homenaje del repertorio de tal, o homenaje póstumo de tal compositor, o algo que quieras compartirnos. Ujú. Bueno, como has comentado, distintas agrupaciones, ¿no? Pues lo normal es más participar en grupos grandes, orquesta, pero es verdad que lo que más he tocado en barroco, pues es en grupos pequeños, porque la música de cámara, bueno, tuve la oportunidad como no toques como solista, entonces sí que puede ser, ¿no? Una flauta, pero violines en la orquesta siempre tienen cabida e instrumentos de viento, pues ya depende de la obra. Pues donde más he participado son grupos de cámara y bueno, pues comentando esta idea de recuperar repertorios un poco olvidados, pues junto con otras compañeras de música antigua también, pues decidimos hacer un grupo que coincidió que éramos todas mujeres. En principio no salió a propósito, pero a Ya, partir de ahí nos empezó a interesar
recuperar músicas que se tocaran poco y parte de esas músicas, un repertorio, fue precisamente música de compositoras mujeres. Y Ah, ese programa para mí pues fue especialmente emotivo, ¿no? Y junto al programa además acompañamos un poco de explicación, pues porque cuando das un concierto de Mozart o de Bach tampoco hace falta explicar mucho, todo el mundo los conoce, así sabe es. quiénes son. Pero si hablas de Isabella Leonarda o de Jacques Dellaguerre, pues ya no tanta gente las conoce y pues se agradece un poco de explicación. Entonces era un concierto donde toda la música era íntegramente música de compositoras, Ajá. además los intérpretes coincidió que éramos todas mujeres también y se acompañaba pues una breve explicación de esas obras. Me ha venido así a la cabeza uno que le guardo cariño. Habría muchos más y que me disculpe si alguien lo escucha y no he nombrado algún concierto especial. Este fue especial. Bien, amigas, amigos, llegó el momento de conocer cuál es el otro instrumento que ella también lo descubrió y que le llamó la atención y que no es muy común tocarlo, pero tiene un sonido muy particular y viene de la Italia, pues, de años atrás, de siglos atrás, ¿no es así? Estamos hablando de la corneta o corneto, que también le denominan, ¿no es así? Cuéntanos un poquito, Sonia, sobre este instrumento y cómo así llega a ti. ¿Tú dónde lo viste o dónde lo escuchaste? ¿Cómo llega a ti este instrumento? Bien, bueno, esto sí que fue un poco flechazo, igual que antes he dicho un poco todo natural. Este llega, bueno, claro, cuando ya te adentras en el mundo de la música antigua, pues por supuesto, aparte de tocar, escuchas muchos conciertos, vas a ver a compañeros, escuchas muchos CDs y entre esos, pues empiezo a conocer este instrumento que es, en castellano lo llamaremos la corneta renacentista Ajá. y es un instrumento que fue súper popular y súper común pues desde que se tiene registro de él, que es, pues en la Edad Media ya existían Ah, tipos de cuernos, porque el nombre corneta viene de cuerno. Su ah, forma es como un cuerno así es. y se supone que los primeros primitivos pues serían cuernos, ¿no? De animales Claro. directamente. Luego Así los es. empiezan a fabricar ya en madera y tiene sobre todo su época de esplendor pues a través del Renacimiento y el primer barroco. La época de máximo florecimiento de este instrumento es precisamente en Italia y aparece en todas las iglesias como acompañamiento a los coros porque tiene una especial capacidad para fusionarse y para empastar con las voces humanas como no tiene ningún otro instrumento. Y era súper común. De hecho, si uno se fija un poco en la iconografía, en cuadros de iglesias y esculturas, en casi todos aparecen tocando a angelitos o otros personajes este instrumento, que es como una flauta pero entorcido. Pues es Así es. precisamente la corneta. Y mi hallazgo, pues lo escuchaba y decía, pues qué bonito es. Pero también estaba la fama, la gente que entendía esto, es un instrumento muy difícil de tocar, muy difícil. Y coincidió que había un concierto en el Palacio Real de Madrid, ¿Ya? además un entorno maravilloso, en la capilla real del Palacio Real, y digo, bueno, voy a verlo y lo voy en directo, lo veo en directo, veo cómo es, si me gusta, veo a los músicos cómo sufren o cómo disfrutan y ahí decido. Y fui, en ese concierto tocaban dos cornetos y luego un violín, viola de gamba, un clave, bueno, un grupo pequeñito y dos cornetos. Y fue así que salí y dije, pues, ¿dónde se compra esto? Encargué uno, yo quiero tocar Llevo uno, llevo uno. un flechazo de yo quiero tocar esto. Llegar a casa, empezar a investigar por internet, pues quién los construía, dónde lo podía comprar. Encargué uno en Inglaterra, ahí me llegó, yo no sabía cómo tocarlo, pero bueno, ahí buscándome la vida, tutoriales, contactando con gente, y bueno, al final ahí sigo, me enganchó. ¿Qué te parece si nos tocas un poquito? Ahí tienes por ahí la corneta para que la gente primero muéstralo para que la gente lo Sí, conozca. bueno, tiene, como decía, este aspecto de cuerno. Como un cuerno, sí, sí, sí. Sí, y una sección por fuera que es octogonal, es muy curioso este diseño, igual no se aprecia por la cámara, que no tiene mi cámara muy buena imagen, pero es un diseño octogonal, si lo acerco un poco, Ahí está, los sí, lados son rectos, se vio mejor ¿sí? ahí. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí? Y por dentro es madera, está cubierto de cuero,
es madera, se fabrican dos secciones que se excavan y luego se unen bueno, se recubre de cuero pues para protegerlo, Claro. que no se dañe y demás. Y es un híbrido entre los instrumentos de viento, porque tiene una digitación muy similar a una flauta de pico, y la sonida pues, se construye de madera, un tubo con orificios, y la embocadura, el tipo de embocadura de una trompeta. Ah, ya, Entonces ya. combina la sonoridad de instrumentos de viento madera con viento metal y hace Ah, una cosa muy peculiar. bastante. Y también es muy difícil de tocar. Entonces voy a tocar unas notas si me salen. Ya. Le pido disculpas porque así en frío es complicado. Y tiene este Sí. sonido. Está muy bonito. Fuera de Suena lo mejor. común. Suena distinto, ¿no? Muy Sí, rico. es una mezcla es entre como una trompeta, una flauta fusionado. No existe hoy en día esa sonoridad y desapareció, dejó de tocarse. Bueno, hoy en día se ha recuperado, por supuesto, gente pues como yo en este momento, que lo recuperas, pero Lo vuelve a no traer tuvo de nuevo. continuidad. Eso es, no tuvo continuidad, así como la flauta travesera tuvo su continuación, se modificó el instrumento, pero tuvo su descendencia. Claro, Este claro, se dejó de tocar, a claro, pesar de quedó ser ahí. Ujú. súper popular en su época y Ajá. aparece reflejado en muchos sitios, pero desapareció por completo. Y es un misterio por qué se dejó de usar. Así es. Sonia, ¿qué te parece si nos das a conocer tus redes sociales, la forma que el público que nos está siguiendo, la teleaudiencia, puede conectarse contigo, saber lo que vienes haciendo como docente o alguna presentación y más a través de las redes sociales? Cuéntanos. Sí, bueno, pues tengo que decir que soy un poco antigua para todo, incluso para las redes sociales. Entonces, tengo pocas, tengo pocas. Tengo Facebook, Facebook es con mi nombre, Sonia G. Rabasa, ¿Ya? aunque mi nombre completo es Sonia García Rabasa para muchas presentaciones oficiales o para firmar artículos Todo. científicos, suelo omitir el García porque como hay muchos Garcías, Por si lo que es solo ponen común. las Claro. iniciales, ese García puede ser mucha gente, entonces solo firmo como Rabasa, pero sí, en mi Facebook es Sonia G. Rabasa, Ajá. canal de YouTube, estoy a punto de abrirlo, pero Ya. todavía no está. Así que bueno, espero pronto, tengo preparadas algunas grabaciones Ah, y se listo. llamará igual. Como Sonia G. Rabasa también lo vas a poner Sí, en YouTube. se llamará igual. Todavía no lo he abierto, estoy justo, me pilla justo en preparación, Creando pero los videos. sí. Y otras redes, no tengo Twitter, Instagram, lo hice pero no lo usé y ya tengo que volver a hacerlo. O sea, estoy en ello, estoy digitalizándome. Soy un poco antigua, tradicional. Gracias, Sonia, por haber estado con nosotros. Tus palabras finales para ya culminar la charla, cuéntanos. Uf, qué trascendental. Palabras finales, pues no sabría, no sabría. Lo primero, agradecerte este rato y esta oportunidad de la difusión a estos instrumentos tan Eh, peculiares, que espero que haya ayudado a mucha gente, bueno, pues a conocerlos, a saber un poquito más de ellos y no sé, ¿qué más decirte? Sonia, gracias a ti por Muchas tu gracias. tiempo. Y ya saben que pueden comunicarse con ella a través de su Facebook. Ella contesta de inmediato, de repente para clases online o de repente alguna presentación. Y que les haya llamado la atención estos instrumentos, sobre todo la flauta que sí se utiliza, pero el tema de la corneta para poder aplicarlo, llevarlo a la iglesia, a algún templo, o quizás también en algún concierto en particular donde va muy bien este instrumento que se ha perdido, pero que gracias a Sonia y a otros que también están en el tema de investigación, están volviendo a traer este instrumento y que también sería interesante volverlo a escuchar aquí en América. Y sabemos que hay uno que no toca ese instrumento, ¿no es así, Sonia? Hay uno conocido en Argentina. Sí, 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 sí. Gustavo Gargiulo
Sí, es intérprete de corneta muy bueno y reside allí en Argentina. Sé que pasó tiempo en Europa, yo coincidí con él aquí en algún curso, pero tras la pandemia yo sé que volvió y sigue por ahí, así que si pueden ir a verle. Sería maravilloso. Sí, Gracias, Sonia. Un abrazo hasta Madrid, desde gracias. Lima, Perú. Estamos en contacto. Hemos estado con Sonia G. Rabaz, aquí en Juan Leca Presenta. Hasta pronto, cuídate. Chao. Gracias. Gracias.